¿Qué tal? ¿Cómo están? Dios los bendiga. Pues ya estamos listos, una vez más, listos y dispuestos para compartir la palabra del Señor. Y bueno, estamos en una serie de mensajes que le hemos titulado Las parábolas de Jesús, ¿verdad? Estas alegorías, estos ejemplos que Jesús pone para que nosotros podamos entender lo que Él nos quiere decir. No porque esté difícil, sino porque nosotros, nuestro corazón, a veces somos tardos para entender lo que Él nos dice. Y solamente a través de ilustraciones de la misma vida podemos nosotros entender. Y bueno, este es el tema número 11 y se llama mayordomos de Dios, ¿verdad? Un mayordomo es aquel que se le entregan bienes, aquel que se le entregan posesiones o dinero y que los tiene que usar y multiplicar para poder dar cuentas, ¿verdad? Porque ese es el trabajo de un mayordomo, estar al servicio de una casa, de una hacienda, de algo. Entonces, bueno, Jesucristo nuestro Señor nos habla acerca de que somos mayordomos, ¿verdad? De su reino. La semana pasada hablamos acerca de las 10 vírgenes. El tema se trató de que Jesucristo va a regresar y que tenemos que estar preparados. Eso va a suceder tarde que temprano. Tema número 10. Pero en lo que eso sucede, en lo que Jesús regresa por su iglesia, los cristianos, la iglesia, nosotros, tenemos que estar trabajando como mayordomos del Señor. En esta parábola Jesucristo comenta que le deja estos talentos a sus mayordomos y entonces para hacer y realizar el trabajo. Y bueno, vamos a comenzar. Voy a comenzar en Mateo capítulo 25, pero el contexto de esta parábola se los voy a comentar para poderlo entender. Jesucristo dice aquí en Mateo 25, dice que comenta la parábola y dice que hay un hombre de dinero, un hombre rico, tiene sus mayordomos, entonces va a ser un viaje largo, se va a tardar. Le habla a sus mayordomos y les dice, a ver, ven, aquí te doy 5 talentos. A otro le da 2 y a otro le da 1. Después de mucho tiempo regresa el dueño de este lugar, el hombre rico, llega y pide cuentas a sus servidores, el trabajo que encargó, les dice, a ver, dame cuentas. Entonces viene uno de ellos al que le dio 5 talentos y le dice, Señor, 5 talentos me diste, gané otros 5 talentos, aquí tienes. Entonces el hombre, ¿verdad? En lo que dice la parábola, le dice, bien, buen siervo y fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra al gozo de tu Señor. Después viene el otro y le dice, dame cuentas, ¿verdad? Y le dice, me diste 2 talentos, entonces te entrego otros 2 talentos. Oh, qué bien, buen siervo y fiel. Entra en el gozo de tu Señor. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Y después dice aquí en el versículo 24, que es donde vamos a comenzar a leer de Mateo 25, le dice, pero llegando también el que había recibido un talento, dijo, Señor, te conocía que eres un hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. En el versículo 25 dice, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Fue y lo escondió en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Yo me imagino que hasta se lo aventó, me imagino, se lo dejó ahí, le regresó el talento, pero no realizó el trabajo que le dejó hacer el patrón, el hombre rico, ¿no? Lo tenía que multiplicar, para eso lo contrató, para eso estaba este hombre. Y le dice, aquí tienes, aparte le contesta muy grosero, ¿verdad? Te conozco que eres hombre duro, que ciegas donde no esparciste, y empieza ahí. Entonces este hombre, le dice aquí en el 26, respondiendo su señor le dijo, siervo malo y negligente. ¿Sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? 27, por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Y luego da una orden este hombre. Dice, quítenle pues el talento y dénselo al que tiene 10. Claro, porque fue fiel, se le va a dar más. Dice, al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y el que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo malo, o al cristiano malo, ¿verdad? Al siervo inútil,
échenlo en las tinieblas de afuera, ahí será el lloro y crujir de dientes. Esta parábola fue dicha con el fin de que todos los que seguimos a Jesucristo, nuestro Señor, podamos entender que tenemos que realizar un trabajo y multiplicar esos dones que Él nos ha dado, esos talentos que Él nos ha dado. Tenemos que multiplicarlos para que cuando Él regrese demos cuenta. Todos tenemos talentos, todos tenemos dones. Y es lo que vamos a explicar en este tema. Entonces por eso se llama Mayordomos de Dios, ¿verdad? Primera parte. Ahora, una pregunta. ¿Qué son los talentos que Dios nos dio? ¿Cuáles son esos talentos? Bueno, número uno, cuando nacemos, que venimos a esta tierra, a este mundo, que somos bebés, ya venimos con talentos, con dones que Dios nos ha dado, esos talentos que Él ha puesto en nuestras vidas desde que somos pequeños. Ya nacemos con esa bendición. Por ejemplo, algunos vienen ya con un talento de que tienen buena voz, es decir, saben cantar bien. Algunos otros con algún talento para tocar algún instrumento. Otros vienen, son muy inteligentes para usar las computadoras, los celulares, todo lo electrónico. Algunos otros son fuertes, vienen con esa condición física, ¿verdad? De resistencia, de correr, de jugar fútbol. Otros inteligentes para hacer trabajos especiales, ¿verdad? Arquitectura, médicos, de todo, hay de todo, porque ya venimos con un don y con un talento. Esos dones y esos talentos pues son de nacimiento y se tienen que poner al servicio de Dios, es decir, para hacer cosas rectas y correctas, no para hacer pecado o para hacer maldades, sino para hacer las cosas como a Dios le agradan. Ahí está. Pero también existen otros dones y otros talentos, los cuales los vamos a explicar la siguiente semana a más detalle, solamente se los menciono. Estos dones y estos talentos tienen que ver con lo económico, con lo material, con las posesiones que tenemos. Casa, carro, dinero, negocio, son dones, son talentos que Dios nos ha dado y que vamos a dar cuentas a Dios también de lo que Él nos ha confiado económicamente en esta vida. Pero lo vamos a ver más a fondo en el siguiente domingo, la siguiente prédica. Número 3, también hay talentos y dones espirituales. Los primeros son naturales, físicos, cuando nacemos. Los segundos son materiales, económicos, de posesiones. Tercero, dones y talentos que Dios nos da y que se le conocen como espirituales. ¿Qué viene siendo esto? Cuando nosotros nos acercamos a Jesús de todo corazón y queremos caminar cerca de Él, nos arrepentimos de nuestros pecados, se muere el hombre antiguo, se muere la persona antigua, ya no somos los mismos, ya se acabó la vida pasada y se le conoce como nacer de nuevo. Juan capítulo número 3, es lo que dice que tenemos que nacer de nuevo para entrar en el reino de Dios. Esto es arrepentirse de nuestros pecados, aceptar a Jesús como el Señor de nuestras vidas y entonces podemos tener vida eterna, reconocer que Él murió y resucitó por nuestros pecados. Si lo creemos y lo dejamos entrar aquí en el corazón, Juan capítulo número 1, versículo 11 y 12, entonces nosotros tenemos vida eterna. En ese momento nacemos espiritualmente hablando y se nos entregan talentos y dones y talentos a nuestra vida. Es por eso que Dios dice, tú tienes talentos, tú tienes dones que te he entregado y tú tienes que saber cuáles son estos. Lo que pasa que muchas personas, puede ser que ya tengan 1 año en la iglesia, 2 años en la iglesia, 20 años en la iglesia, hasta 30 años, y no saben lo que son los dones y los talentos que Dios nos ha dado. Hay ignorancia. Y aunque eso suceda, vamos a dar cuentas. Y qué pena, qué vergüenza que le vamos a responder a Dios. Como este siervo inútil. No, Señor, pues yo no sabía, yo lo enterré, yo hice, yo como no tenía tiempo. Dice el apóstol San Pablo, en primera carta a los Corintios capítulo número 12, versículo número 1. Fíjense lo que dice el apóstol San Pablo. Dice, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Pablo dice que hay gente que ignora, que no sabe.
La pregunta es ¿por qué ignoramos? ¿Por qué no nos damos cuenta cuál es el don que tenemos? Hay personas que me dicen, pastor, ¿cuál será el don que yo tengo? Entonces yo les digo, pues es que tienes que leer, tienes que investigar. Si nosotros no leemos, si nosotros no nos discipulamos, si no estudiamos la Biblia con los maestros en la iglesia, en las células, ¿verdad? En los grupos de lectura bíblica de la iglesia, pues nunca vamos a saber cuáles son esos dones y esos talentos que Dios nos ha dado, y por consiguiente no vamos a saber cuál es el don que tenemos, no lo vamos a desarrollar porque no leemos la Escritura. Y entonces no le vamos a sacar el provecho a esos dones para ponerlos al servicio de Dios. Entonces, es muy importante que esto lo entendamos. El día de hoy vamos a hablar algo, lo básico de estos dones y talentos que están escritos precisamente aquí en Primera de Corintios, capítulo número 12, versículo 4 al 10. Yo se los voy a mencionar y usted y yo vamos a aprender acerca de los talentos y de los dones que Dios nos ha dado. Y dice de esta manera, en Primera de Corintios 12, 4, hace rato leímos versículo 1, pero dice así en el 4, ahora bien, hay diversidad de dones, hay muchos dones, pero el Espíritu es el mismo. Está hablando del Espíritu Santo. Hay diversidad de ministerios, o sea, de trabajos que hay que realizar, pero el Señor es el mismo. Aquí menciona a Jesucristo, primero al Espíritu Santo y luego a Jesucristo. Así es que está el Espíritu Santo, Jesús, y lo dice en el versículo número 6, y hay diversidad de operaciones que tenemos que realizar, pero Dios, que hace todas las cosas, en todos es el mismo. Se menciona la Trinidad, el Espíritu Santo, el Hijo Jesucristo y Dios Padre. Aquí está presente la Trinidad. Pero dice que Dios, que hace todas las cosas, en todos es el mismo. En el versículo 7 dice, pero a cada uno, a cada persona de la iglesia, sin faltar nadie, a cada uno le es dada ese don, ese talento, la manifestación, dice, del Espíritu, y es para provecho, para cosas buenas, para ponerlo al servicio de ¿qué? Ahorita lo vamos a comprender, a entender y aprender el día de hoy. Así es que aquí se nos dice que cada uno en la iglesia tenemos un don mínimo. Otros tienen 2, 3, 4, 5 y hasta más. Entonces, aquí no podemos decir, es que yo no sé cuál, yo no tengo. Hay que investigarlo, hay que buscarlo, porque Cristo nos ha dejado, aunque sea un don, para ponerlo en marcha. Ahora, quiero decirles, cuando Cristo estuvo aquí en la tierra, en cuerpo, Él hizo milagros, alimentó a los hambrientos, daba consejos, vio las multitudes como ovejas sin pastor y nos apacentó, y lo sigue haciendo, con sabiduría, con consejos, muchas cosas. Pero Él se tuvo que ir a la diestra del Padre. Esa fue la misión, y mandó al Espíritu Santo, el cual entra en nosotros los creyentes. Jesús quiere que nosotros podamos entender que Él está presente con nosotros. Él es la cabeza de la iglesia, y la iglesia es el cuerpo. Entonces, si Él es la cabeza, nosotros el cuerpo, quiere decir que tú eres tal vez una mano, un dedo, otra mano, otros dedos. ¿En qué parte del cuerpo te encuentras? Somos miembros del cuerpo de Cristo. Una pierna, un dedo, la rodilla, el talón, pero somos parte del cuerpo de Cristo. Y cada uno tiene una función, cada uno tiene un talento, algo que desarrollar para poder mover el cuerpo a donde Cristo quiere, porque Él es la cabeza. Entonces, al explicar esto, podemos entender los dones, esos talentos que Dios nos ha dado, y los voy a mencionar para que podamos nosotros reconocerlos. Así es que, en el versículo número 8 de 1 de Corintios 12, versículo número 8, dice que Dios ha dado un talento, un don de sabiduría. Hay personas que en la iglesia tienen el don de la sabiduría. ¿Cuál es este? Mira, son personas que leen la Biblia, se disipulan, se preparan, estudian, todo lo más que puedan absorber, ¿verdad? A veces apenas llevan 1 año, 2 años, y ya empiezan a dar consejos, sabiduría. Son personas que dan consejos porque tienen sabiduría
de parte de la Biblia, no son consejos de ellos mismos, ni del pastor, ni de ninguna religión. Son consejos a través de la lectura. Yo lo puedo tener si yo me preparo y estudio y 1 año y 2 años, pues tengo sabiduría y conocimiento de Dios. Pero si me preparo más y más, voy a tener más sabiduría. Entonces, tú no puedes tener el don de la sabiduría, pero él viene a través de la lectura de la Biblia, conocer la Biblia, amor por la Biblia. Número 2, viene en el versículo 8 la palabra de ciencia. Es muy parecido a esto, solamente que se dedican todavía más a fondo a estudiar la Biblia, de tal manera que se pueden convertir en, de alguna manera, teólogos. O sea, que es la teología. Hasta llegan a escribir libros, personas preparadas, ¿verdad? Y conocen muy bien la escritura, son maestros, pueden dar consejos porque se hacen sabios de tanto leer la Biblia. Pero sobre todo, este tipo de personas vive lo que conoce, lo que lee. O sea, lo vive, lo modela con su propia vida. Son personas que tienen palabra de ciencia, que conocen las profundidades de Dios, saben discernir la palabra de Dios, ¿verdad? Y lo podemos nosotros hacer, vuelvo a repetir, a cierto grado. Entre más preparación de la Biblia, vamos desarrollando este don de sabiduría y este don de palabra de ciencia. Por ejemplo, si tu ojo te es ocasión de caer, sácatelo. Es mejor que vayas al cielo tuerto que te vayas con los 2 al infierno. Ah, caray, bueno, eso es la ciencia de Dios. Conocer esos términos. Y entonces vamos aprendiendo y vamos teniendo ciencia y sabiduría. Esperemos que se entienda. Número 3, en el versículo número 9 encontramos que está el don de la fe. Todos tenemos fe. Y vuelvo a repetir, leemos la Biblia y nuestra fe aumenta. Leemos la Biblia y la fe aumenta. Pero hay gente que tiene una super fe. Su fe es muy grande. Claro que viene de la palabra de Dios, claro que viene porque Dios lo derrama, pero son personas que todo le creen a Dios, no lo cuestionan. Diezman, porque la Biblia dice que hay que diezmar, que hay que ofrendar, se disipulan, estudian, van a una célula, entregan estudios, leen un libro, dan consejería, todo lo que Dios les dice, lo hacen, le creen a Dios, apoyan, hacen, porque tienen muchísima fe. Así es, ese es otro don. También está el don de sanidad física. Allí en el versículo número 9 de 1 Corintios 12. Sanidades físicas. Tiene que ver con que una persona, igual, todos, lee la Biblia, conoce la Biblia, se prepara, sabe cómo es la oración, son personas de oración, todo el tiempo oran, todo el tiempo leen. Dios les ha dado un don que se llama el don de la sanidad física. Oran por las personas en el nombre de Jesús y las personas se sanan de sus enfermedades. Es una sanidad del cuerpo, física, espiritual o mental también, ¿verdad? O echar fuera demonios, que tiene que ver con la sanidad física, pero son personas de oración y de lectura de la Biblia. A través de leer la Biblia y de orar constantemente, claro que sabe la persona cómo orar, cómo hacer cómo realizar este ministerio, este talento y este don que Dios ha dado. Imagínate, sin leer la Biblia, las personas hacen sanidades y oran en el nombre de otro Dios, en el nombre de otro iluminado. Pues eso ya no es un don de Dios, ¿verdad? Eso es una imitación, porque el diablo también imita los dones y los talentos. Si usted me pregunta entonces cómo identificar las imitaciones, siempre que se exalta a alguien más que no sea Cristo, aguas, ese ya es una imitación. Todos los dones se pueden imitar. El diablo imita todos los dones, pero nunca va a imitar la santidad. Nunca. Ni tampoco, ¿verdad?, le va a dar la gloria a Cristo. Ahí es donde identificamos lo que es de Dios y lo que es del enemigo. Entonces, encontramos en el versículo número 10 los milagros. Es diferente a las sanidades. Estas son sanidades físicas, pero los milagros tienen que ver con gente que ora también, gente que lee, ¿verdad? Gente que está preparándose. Y, por ejemplo, un milagro podría ser esto, que alguien tiene un problema. Se metió en un problema, no tuvo la culpa, no tuvo nada que ver, lo demandan, está a punto de que lo metan a la cárcel y ahí está la demanda, todo eso. O a lo mejor, si tuvo que ver, tiene culpa y está arrepentido y hasta lo metieron al bote y le echaron una condena de 30 años.
Ahí están los dos lados, ¿verdad? No tienes culpa, pero la persona le pide esa oración y sabes que yo estoy arrepentido por lo que hice, y bajan tremendamente la condena. De 30 puede llegar hasta 2 años, un año tan drástico, así es, por tu arrepentimiento. O no fuiste culpable, puede ser que Dios, a través de estas oraciones de milagros, que retiren la demanda. Más o menos de ese tipo es. También encontramos en el versículo número 10 ese talento, ese don de la profecía. Este don tiene que ver, según 1 Corintios 14:3, que es una comparación. Este es el 1 Corintios 12, versículo número 10, pero 1 Corintios 14:3 dice que este talento, este don de la profecía, es para edificar a la persona, a la iglesia que se le da la profecía, obviamente, exhortar y consolar. O sea, es para 3 cosas la profecía: para edificar, para exhortar y para consolar. Son personas que oran, que leen, conocen la Biblia, son personas de Dios, entregadas, conocen la palabra del Señor, y Dios les habla. Dios les da una palabra en su corazón para que se la den a cierta persona de la iglesia o a toda la congregación para edificarla. Yo recuerdo en una ocasión que le dijeron al pastor Arturo Delgado, a nuestro pastor, él tenía 2 hijos en ese entonces, la más grande y luego su hijo, el siguiente, el segundo. Entonces una persona le dio una profecía. No se la dio delante de la iglesia, sino que se acercó a él y le dijo: Dios me dijo que te dijera que de aquí a 1 año tu esposa quedará embarazada. Y enseguida, cuando nazca el bebé, va a ser un varón. Y realmente así sucedió. Le dieron una profecía y se cumplió. Que fue de bendición, ¿verdad? De gran bendición para sus vidas. Yo a veces me acuerdo también cuando mi esposa empezó a ir por primera vez a las células. Ella no era cristiana, no era seguidora de Jesús, ni yo menos. Entonces, ahí en la célula, en una casa, pues a la hora de los temas y todo eso, después de unas 3 reuniones que ella fue, una muchacha se le acercó al final y le dijo: oye, Dios me dijo que te dijera que tu esposo va a ser pastor. Y yo todavía ni siquiera iba a la iglesia. Mi esposa me lo comentó cuando llegó: ¿qué crees que me dijeron? Que ibas a ser pastor. Y dije: están locos, ¿verdad? Que no, hombre, te están engañando. Pero siempre me quedé con eso en mi corazón. Y se cumplió también. Gracias a Dios ya tenemos 22 años de pastores, ¿verdad? Y 29 de cristianos. Y bueno, ahí está el don de profecía. Después en el versículo 10 también está el don o el talento, ¿verdad? De discernimiento de espíritus. Esto tiene que ver también con personas entregadas a Dios, la lectura, todo esto, y que desarrollan este don, este talento. Ya viene a sus vidas de estas personas el discernimiento espiritual. Puede discernir la persona quién trae un demonio, quién está viviendo, quién está engañando. En una consejería, por ejemplo: oye, dame un consejo, ¿qué crees? Es que mi esposa, es que mi esposo, es que mis hijos. Y empiezan a discernir: me está engañando, no está diciendo las cosas como son. O que a lo mejor quiere abusar de alguien de la iglesia pidiéndole dinero y amolarlo, ¿verdad? Como se dice, no pagarle y irse. Un ejemplo de esto lo vemos en la Biblia, cuando el apóstol San Pedro, Ananías y Zafira, un matrimonio, llegan, habían vendido un terreno que ellos habían acordado que todo lo que les dieran por ese terreno lo iban a dar a la iglesia, porque estaban en construcción, estaban haciendo algunas cosas en la iglesia, y entonces ellos quisieron dar esa ofrenda. No dice en cuánto lo vendieron, pero digamos que $1,000,000. Cuando reciben ese $1,000,000, lo ven y se les hace mucho. Le agarran la mitad. Entonces llevan $500,000 como ejemplo. Aquí está Pedro, lo del terreno, y Pedro dice, con el discernimiento de espíritus: ¿por qué Satanás llenó tu corazón, Ananías, para mentirle al Espíritu Santo? No le has mentido a los hombres, sino a Dios. Y entonces ahí discierne con qué actitud estaba haciendo esto Ananías y Zafira. Y ustedes conocen la historia. Entonces, imagínense, ¿no? Ahí está el don, el talento de discernimiento, las actitudes con las que una persona viene
Entonces ahí está. Y bueno, está ahí mismo en el versículo 10, el don de las lenguas. Esto es una forma de conectarse con Dios, de orar con Dios. Todos oramos con Dios, normal, Padre, te damos gracias, y empiezas a pedirle, te llenas de Dios, inclusive empiezas a llorar de alegría, de gozo, del amor que Él tiene. Ahí en tu cuarto te hincas, pero hay otras personas que hablan en lenguas, y la Biblia dice en el capítulo 14 que son lenguas angelicales. Es un don especial. Y otros tienen el don de interpretar esas lenguas, porque está, ¿verdad?, el don de las lenguas, pero el de la interpretación de lenguas, y que pueden saber lo que están diciendo y luego revelarlo a la iglesia o revelarlo a la persona, y de esa manera se puede tener bendición para todos. Bueno, ahí están esos dones. Usted puede tener uno de esos. En Romanos capítulo número 12, versículos 6 al 8, vienen otros dones. Yo se los estoy mostrando para que usted sea edificado. Dice en el versículo 6 que está el de profecía. Este se parece mucho al que acabamos de ver en el versículo 10 de Primera de Corintios capítulo 12, de profecía. Solamente que en este versículo 6 dice, úsese conforme a la medida de la fe. Es decir, vuelvo a lo mismo, todos tenemos una medida de fe, pero también esa profecía a la que se refiere aquí Romanos capítulo 12, versículo número 6, se refiere a la predicación como lo estoy haciendo en este momento. Los pastores es un don, es un talento que Dios nos ha dado, compartir la palabra del Señor. Muchos, como en mi caso, tímidos, callados, no podíamos hablar en público, nos daba pena, nos daba vergüenza, no, ni para qué me preguntaras mi nombre, me daba pena si apenas lo decía. De repente tomamos, no sé, la fuerza, la fortaleza, la valentía, y empezamos a compartir la palabra de Dios con seguridad. Normalmente los pastores, pero también en la calle y en tu trabajo, cuando predicamos la palabra de Dios, que se le llama la profecía, porque la Biblia dice que la Biblia misma es una profecía. La Biblia es la palabra más segura que tenemos, es la profecía más segura. Que cualquier profeta, la Biblia es la más segura que se cumple, se está cumpliendo, se va a cumplir. Entonces, cuando yo predico, tú predicas, donde quiera que andemos, a los amigos, ese es el don de profecía. Cuando invitas y la Biblia dice, mira, anímate, ahí está. Entonces, el de profecía. Versículo 7 dice que el talento, el don del servicio, esto tiene que ver con físicamente, ¿no? Como decíamos al principio, nacemos con dones, con talentos, ¿verdad?, con esa gracia que Dios nos ha dado, físicamente, con sabiduría, todo eso, conocimiento, para ponerlo al servicio de Dios. Entonces hay gente que dice, pastor, no, yo eso de dar una explicación o orar con la gente me da nervios. Yo, no, pastor, pero póngame a juntar sillas, a barrer, a pintar en la iglesia, a ir, juntar arena, lo que haga falta, ir a comprar algo, apagar la luz, lo que sea, estoy para servir. Tienen el don, tienen el talento del servicio. Entonces ahí está. En el versículo 7 también de Romanos 12 está el don, el talento de la enseñanza. La enseñanza tiene que ver igual, otra vez, la preparación de la Biblia, todo esto, pero ya son personas que pueden compartir la Biblia en reuniones, en casas, llamadas células, temas, ¿verdad?, de discipulados, o sea, ya empiezan a compartir temas, capítulos, doctrinas de la Biblia, porque Dios les da ese don de la enseñanza, precisamente como lo estoy haciendo ahorita. También es un don, el don de la enseñanza. No es así como que ya eres un maestro y que puedes llegar a serlo, claro, por supuesto, pero hay gente que apenas, vuelvo a repetir, 1 año, 2 años y ya están dando enseñanza en células, porque ya se les ve el talento. Pasan los años, se preparan más y se preparan más, llegan a ser pastores, maestros, teólogos, porque de eso se trata, de multiplicar el talento, el don que Dios nos ha dado. ¿Se acuerdan de la parábola al principio? Aquí están, me diste 5, te doy 5, me diste 2, te doy otros 2. El chiste es no enterrar el talento. Está el de la enseñanza entonces. Versículo número 8, el de la exhortación. Usted puede tener el don de la exhortación, el talento. Esto tiene que ver cuando la gente es buena para animar. Anima a los desanimados, ¿no? Los anima y les dice, vente, vamos a la iglesia, a la célula,
Anímate, termina el estudio que comenzaste, hombre, de los temas, entrega tu tarea. No, es que estoy desanimada, desanimado. Vamos, hombre, anímate de nuevo. Invitan y van y vienen. La gente los sigue a las invitaciones que ellos hacen. Van a los desayunos de la iglesia, a las cenas matrimoniales y llevan gente porque tienen el don de la exhortación, el don de animar. Son personas que pueden hablar por teléfono, personas que visitan, tienen el don definitivamente, personas que ahí están. También está en el versículo número 8, los que reparten. Este es otro don que tiene que ver con dinero, es un talento que Dios ha derramado. Son personas que escuchan que hay que cooperar que se necesita una cooperación para comprar sillas, como ejemplo, en la iglesia. Son personas que, aquí está, y yo aporto, son personas que ahorran, son personas que son muy organizadas en sus finanzas, ¿verdad? Son personas que ahorran para sus tenis, para sus llantas de su carro, siempre organizadas. ¿Y qué creen? Siempre están teniendo un guardadito para cuando se necesite en la iglesia. Siempre, porque tienen el don de dar. No tiene nada que ver con los ricos, ni que si es rico o si es pobre, es del corazón. Ese es un don que se derrama y normalmente Dios a estas personas les añade más y más. Los que reparten. También los que presiden, en el versículo número 8, son personas líderes, que cuando hay eventos, el pastor les dice, oye, ¿nos puedes echar la mano tú con todo este grupo? Dirígelos en esta área, ¿verdad? Va a haber un evento para jóvenes, un evento para matrimonios y queremos que tú coordines, que tú dirijas. Claro que sí, tienen esa capacidad de presidir, de liderazgo. La gente los sigue porque tienen el ejemplo mismo. Ellos son ejemplo de servicio, ejemplo de cómo se hacen las cosas. Entonces ahí está otro talento, otro don. Y luego está el de la misericordia en el versículo número 8, que es el último de este punto. El de la misericordia. ¿Cuál es? Es un talento, es un don que la gente tiene, que va a los hospitales a orar por los enfermos, a leerles la Biblia, a que acepten a Cristo. Son personas que van a las cárceles igual a compartir la palabra de Dios, a orar por las personas. Llevan desayunos, comidas, cenas, no sé, a los parientes, a los familiares, dan palabra, animan, tienen compasión por la gente. En eso se conocen. Pero sobre todo, hablan de Jesucristo, hablan del amor de Dios, de la salvación. No nomás es ir a darles de comer a la gente o solamente visitarlos. No, pues eso lo hacen otras instituciones también y sería lo mismo. No, hay que hablar de Cristo. Llevan folletos, hablan del plan de salvación y si alguien se arrepiente y entrega su vida, le dan seguimiento. Son personas que les gusta, ¿verdad?, andar en los centros de rehabilitación, inclusive hasta ponen centros de rehabilitación, se preparan, sobre todo bíblicamente, para enseñar a los que acepten seguir a Jesús. Ahí está. Son muchos dones que tardaríamos más tiempo, ¿verdad?, si los explicamos a fondo cada uno. Por lo pronto, ahí tenemos una explicación más o menos. Tú puedes tener 1 o hasta 5 de estos que acabamos de mencionar. No son los únicos. La Biblia habla en Efesios 4, versículo 11 al 12, que hay otros 5, el de pastores, maestros, profetas, evangelistas, y bueno, son 5. Y imagínate, puedes tener más dones y talentos, ¿no? Entonces, ahí está. Era el de apóstol, se me pasaba. Entonces, pues realmente, ¿para qué son estos dones? Es una pregunta que nos podemos hacer. ¿Para qué sirven? Número 1, para servir a Dios. Amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo. Entonces, con estos dones servimos a Dios. Le cantamos, lo adoramos, le damos gracias. Los que tienen el don, el talento de la música, adoran a Dios, sirven a Dios. Pero al mismo tiempo la gente es edificada, bendecida al escuchar las alabanzas. Entonces son, número 1, para servir a Dios, pero también son para que la gente conozca al Señor Jesucristo, que la gente sea salva. Y aparte, la gente de la iglesia, nosotros seamos bendecidos. Imagínate, el que tiene el don de la sabiduría puede aconsejar, dar consejos en cada área de nuestras vidas cuando tenemos problemas físicos, económicos, familiares, espirituales. Un consejo siempre hace falta. Aquel que sirve físicamente recoge las sillas, barre, limpia para que tú, la siguiente semana o el día que haya reunión, llegas, te sientas tranquilamente.
Y así está, el que reparte, ¿verdad? El que tiene misericordia. Somos bendecidos porque somos un cuerpo. La Biblia dice que cuando un miembro se duele, todo el cuerpo se duele, porque somos uno mismo, todos en una función para alcanzar. Entonces son para servir a Dios, para glorificar a Dios, para exaltar a Dios, para servir a la humanidad y servir a la iglesia. No son para enriquecerse. Tengo el don y te cobro tanto por esta oración y te cobro tanto por predicarte la palabra. No son para eso. Tampoco son para que te canonicen. Es decir, tienes el don de la sanidad, alguien se sana, alguien es bendecido en esta área y andas queriendo que te canonicemos, que te hagamos santo. No. Solamente Cristo se lleva los aplausos. Para eso son. Nosotros simplemente somos mayordomos. No es mío, me lo encargaron y lo pongo al servicio y lo regreso al que me lo dio. Así es esto. Nadie es mejor uno que otro. Si alguien tiene 5 dones, 5 talentos, no es mejor que el que tiene uno. No. Dios sabe a cada uno que le reparte según su capacidad y Él pedirá cuentas según la capacidad de cada uno. El chiste es no enterrarlos. Ahora, para terminar, ¿qué hacemos? Ya entendí que tengo que buscar uno de estos dones y todo esto. ¿Qué tengo que hacer? Bueno, ahí va. Vamos a terminar. 3 consejos. Número 1, no descuides el talento que hay en ti. Tú eres cristiano, eres seguidor de Jesús. No lo descuides. Ya está en ti desde que aceptaste a Jesús. No lo descuides. Fíjate cuál es tu don. Dice 1 Timoteo 4:13. Entre tanto que voy, le dice Pablo a Timoteo, le dice, ocúpate en la lectura. Fíjate, te tiene que preparar en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Y en el 14 dice, no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Entonces, el primer consejo es no descuides el don que hay en ti. Estudia la Biblia, analiza, checa cuál es tu don, cuál es tu talento y sobre todo, júntate con alguien que tú veas, están yendo a un hospital, voy a ir, a mí me llama la atención. Júntate con ellos, ponte en servicio. Dile, yo quiero servir, y ese puede ser tu talento. Hoy es como que van a ir a hacer faena, trabajo a la iglesia, a cierto lugar, están levantando otra iglesia en otro lugar y necesitan gente que ayude físicamente. Yo voy a ir, ahí puede ser tu talento. Maestro de niños, dar una célula, asiste a las células, porque normalmente ahí hay muchos ministerios, en las células, en casas. Entonces, ahí está, júntate con alguien, no descuides el don y el talento que ya está en ti. Y una vez que tú lo encuentres y digas, este es mi don, no lo entierres. Acuérdate, no lo entierres, no lo escondas. Enterrarlo, esconderlo, obviamente es no hacer absolutamente nada. Yo voy a la iglesia, escucho, me voy. Toda la semana, nada. Ya sabemos que está bien congregarse y eso, pero hay que poner en acción el don, el talento que Dios nos ha dado. Si no, eso va a ser enterrarlo. También enterrarlo, esconderlo, es cuando lo ponemos al servicio de lo malo del mundo. Por ejemplo, alguien que sabe tocar música y es cristiano, tiene su guitarra, y en vez de adorar a Dios y poner ese talento y ese don al servicio de Dios en la iglesia, en una célula, va a las cantinas y toca en las cantinas, ya no está usando el don correctamente como Dios le dijo, lo está enterrando en el mundo. Y bueno, es muy importante. Hay mucha gente que tiene dones y talentos, son cristianos y andan en el mundo desperdiciándolos. O gente que en la iglesia saben que hace falta gente en alabanza, para los niños, para el talento, los sugieres, para la limpieza, para las células. No hace nada. Ok, aquí está el tema, aquí está el mensaje. Si nosotros no usamos el don, el talento que Dios nos ha dado, fíjense lo que dice Mateo 12, versículo 30. Esta es la versión palabra de Dios para todos y son palabras de Jesús. Dice, el que no está de mi parte está contra mí. Caray, el que no está de mi parte es mi enemigo, está contra mí. Y el que no me ayuda a atraer a otros para que me sigan, es como si los estuviera ahuyentando. En otra versión, Reina Valera dice, el que no junta, desparrama, es decir, desperdicias. El puro hecho de no hacer algo, ya estás desperdiciando el don, el talento que se nos ha dado. Entonces imagínate nada más. Número 1, no descuides el don. Lee la Biblia, ponte a hacer algo, ayuda a alguien.
Número 2, no entierres el talento. No hay que enterrarlo, no hay que esconderlo. Es como si se nos diera la medicina para el cáncer. Ya está, con esta se te quita, se cura, eres inmune. Y en vez de repartirla, te quedas con ella, la escondes, la guardas y dices, yo no sé. No, es que tengo miedo, no sé, me vaya a fallar, es que yo no sé esas cosas, y es que nunca he hecho esto, y la escondes. ¿Cómo se le llama eso? Negligencia, asesinato también, desobediencia, falta de amor. Entonces, no entierres tu talento. La gente necesita de estos talentos. ¿Qué va a hacer el adicto a la cocaína, a la pornografía, aquel secuestrador? ¿Qué va a hacer aquellos matrimonios que están batallando y sufriendo? Niños en la calle, hambres, pestes. Tenemos dones, tenemos talentos. No los enterremos, no los descuidemos, porque Cristo nos va a pedir cuentas. Número 3. Los talentos, los dones que Dios nos ha dado, los tenemos que poner en acción, no porque yo te lo esté diciendo, ni por exigencia, ni que porque, ay, cómo dan lata. Tienen que ser por amor. Por amor. Dice la Biblia en 1 Corintios 13, versículo número 1. Si yo hablo en lenguas humanas y también angelicales, pero no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena, puro ruido, nada más. No lo haces por amor, nada más para que te vean, puro ruido. O címbalo que retiñe, una campana. Y lo dice, es más, si yo tuviera profecía y que yo entendiera todos los misterios de la Biblia, de la ciencia, y si yo tuviera toda la fe, o sea, está hablando de los dones y los talentos, de tal manera que yo trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Versículo 3, y si yo reparto todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si yo entrego mi cuerpo para que lo quemen, pero no tengo amor, de nada me sirve. Entonces nosotros tenemos que entender que los dones y talentos, número 1, no los tenemos que descuidar. Número 2, no los tenemos que enterrar ni ponerlos al servicio del mundo, porque mucha gente lo hace como lo acabo de decir. Imagínense los artistas, ¿no? El Buki, Luis Miguel, Arjona, no sé cómo se llaman los artistas de hoy. Tienen dones y talentos, grupos musicales. Dios les va a pedir cuentas, aunque no conozcan de la Biblia. Nadie puede decir, pues yo por eso no andaba en el cristianismo, para que no me pidieran cuenta. Y no, pues es que yo era Michael Jackson y a mí que no me pidan cuenta. No, espérame. Todo ser humano, vamos a dar cuentas de los dones de nacimiento, los dones materiales económicos y de los dones espirituales. Todo mundo. Lo vamos a ver en la tercera lección de este tema. Entonces, ahí está. Y hay que ponerlos, más bien hay que ponerlos en práctica así, por amor. No a la fuerza. Tenemos que entender que es un privilegio servir a Dios. Es un privilegio ser parte del reino de Dios. Y es un privilegio que nos llamen siervos. Qué gozo y qué dicha llegar a aquel día, hermanos. Y que el Señor diga, siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Pásale al gozo. Va a haber una alegría, saltos de alegría. Pero también qué triste, qué dolor que nos dijera el Señor, te di talentos, ¿dónde está? Lo enterré, eres un hombre malo, es que es muy difícil eso de la iglesia, ¿cómo lo vamos a hacer? Se te hace muy fácil a ti. No, ese día, cuidado. Por eso hay que reflexionar y entender que se nos han dejado estos talentos para ponerlos al servicio. Termino. Dios quiere que tú y yo no ignoremos los dones y los talentos que Él nos ha dado. Quiere que sepamos cuáles son, que los identifiquemos. A lo mejor ya lo hiciste, pero hay que ponerlos en práctica. A lo mejor tienes uno, bien, ponlo en práctica. No eres menos que el que tiene 5, ni más el que tiene 5 que el que tiene 2. Pongámoslo en práctica. La gente que somos cristianos, ya sea que tienes apenas una semana de que entregaste tu vida a Cristo, la gente que somos cristianos que a lo mejor ya tenemos 20, 30 años de que entregamos nuestra vida a Cristo. ¿Sabes por qué la entregamos? Ahí en la célula, en la iglesia, en la reunión, en aquella campaña evangelística. ¿Sabes por qué entregamos nuestras vidas a Cristo? Porque alguien recibió el amor de Dios. Lo que acabamos de decir de 1 Corintios 13:1, que es con amor. Alguien recibió el amor de Dios, se arrepintió y en ese momento recibió un talento, un don. Tal vez 5, tal vez 4, 3.
y lo puso en práctica y te invitó a ti a la reunión. Y gracias a que ese talento lo puso en acción y no lo enterró, tú y yo estamos ahorita en los brazos de Cristo, en el amor de Dios. No escondamos el talento, porque mucha gente se va a ir al infierno porque nosotros no estamos usando las herramientas y los dones que Dios nos dio. Y si los usamos para el mundo, para lo que no sirve, imagínate nada más. Así es que somos producto, hermanos. Los cristianos somos productos del amor de Dios y de los talentos y los dones que se usaron para ser alcanzados. Y hasta el día de hoy seguimos siendo bendecidos porque nos comparten la palabra, nos sirven con consejos, nos dan de comer, damos de comer, bendecimos, nos bendicen, somos el cuerpo de Cristo. Así es que aquí está el tema número 11, mayordomos de Dios. La siguiente semana, el tema 12, y esperemos que sea de gran bendición. Así es que aquí estamos. Dios me los bendiga. Nos vemos a la siguiente.